Emprender para no depender. Podcast, entrevistas, revelaciones, hablar desde el corazón, el emprendimiento desde todas las perspectivas. Podcast, emprender para no depender. Pues bienvenidos a otro episodio de Emprender para no depender, y hoy nos encontramos con un gran amigo desde la Ciudad de México. Nos visita un experto en desarrollo humano. La verdad que es un gran maestro, porque de él he aprendido muchísimas palabras, sobre todo estas partes de centrar el espíritu, anclaje poderoso de tu carácter y bastantes experiencias, sobre todo que ha empezado desde cero también como un servidor, y bueno, está aquí para contarte esa historia. Querido amigo, ¿cómo estás? Eso, alegre de saludarte, amigo. A ver, hermano, cuéntanos, ¿de qué va tu historia? El minuto que cambió tu destino. No es cierto. Y también te necesitamos acá llorando en la cámara, hermano. Vamos a estar listos para enfocar las lágrimas. No es cierto, hermanito. Cuéntanos esa gran historia, mi querido Jerry, cuando te encuentro hace unos días en la Ciudad de México y te digo, hermano, tienes que irnos a enseñar algo de lo que tú sabes hacer en este podcast de Emprender para no depender. Porque hay muchas personas que necesitan tus palabras. Hay muchas personas que necesitan de ese jalón de orejas, de esas palabras desde el corazón. Porque pues México lo merece, este país lo merece. Hay personas bastante buenas que a lo mejor no han recibido estos mensajes poderosos que desde el desarrollo humano tú has podido enseñarle a miles de personas. Pues eso queremos, querido hermano. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo empezó Gerardo el emprendedor? Totalmente. Primero que nada, agradecerte. Gracias por abrir este espacio. Gracias, y hermano, porque podamos compartir. Creo que estas historias entre emprendedores o entre personas que nos dedicamos y que vamos en el mismo camino siempre suma, porque es como reafirmar. Muchas veces en el desarrollo personal, tanto como en el emprendimiento, creemos que vamos solos, pero al escuchar a más personas nos damos cuenta que vamos en el camino indicado. Entonces, la historia inicia, pues, justo como muchos de nosotros que entramos al emprendimiento. En mi caso no fue como una zona cómoda, o sea, como algo en lo que yo estuviera pensando que fuera mi propósito de vida, sino es muy paradójico porque viene de no haber crecido con un papá presente, y con base a eso, pues es como crecí como con este miedo de salir y pedir trabajo. O sea, yo recuerdo, o sea, que yo llegaba a los 18 años y no era como todos mis amigos, ¿no? Que ya estaban buscando trabajo, que ya tenían un trabajo semiformal, ¿no? O sea, yo tenía miedo internamente como de ir y buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque toda esta programación, todas estas repeticiones de palabras que me había dicho mi papá, o sea, como, ¿qué vas a hacer cuando me muera? No sabes hacer nada. O sea, como todo miedo. Esto, o sea, había hecho efecto. ¿Me explico? Entonces llego a los 18 años con un montón de miedos. Entonces el camino que yo encontré en ese momento para empezar a desarrollar habilidades y para empezar a monetizar fue el emprendimiento. Entonces recuerdo que de mis primeros negocios, o sea, ahí en Ciudad de México, puse un Telcel. No sé si te acuerdas que antes había como muchos localitos de Telcel. Sí, con sus celulares, sus tarjetas y todo. Totalmente. Entonces, en ese momento compramos un traspaso y empecé con un local de Telcel. Entonces, pues no, o sea, realmente el emprendimiento es aprender. Pero recuerdo que inicié, o sea, aprendiendo a arreglar celulares, a hacer las recargas y que $1, ya sabes, ¿no? Sí. Y aprendí a formarme desde ahí. Después de eso llegaron los 21 años y yo ya me dedicaba a vender coches, a vender motos, a vender celulares. Empezó como todo ese camino. Uh-huh. Me empezó a ir muy bien, pero como a los 2-3 años que ya estaba consolidando como emprendedor, ya le había comprado a mi mamá inflables, teníamos una camionetita donde los llevábamos, los rentábamos. Mi papá por un tema, él trabajaba en la policía, entonces por un tema por ahí, o sea, entra a la cárcel. Entonces, literalmente, ahí me cambia todo el juego porque de emprendimiento yo ya había formado varias cosas que en ese momento me tengo que deshacer de ellas para poder con los gastos. Entonces, ahí cambia un poco el juego y entro a trabajar a un restaurante. Entonces, entro a trabajar como mesero y pues ahí es donde me enfrento realmente a todos estos miedos que tenía como de saber si iba a poder. O sea, realmente las palabras que mi papá de forma inconsciente y de forma perfecta lo había hecho desde lo que él había aprendido.
pues ahí empiezo a enfrentarme, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí llego al restaurante, pues ya llego así como cabizbajo, ¿no? ¿Sabes? Así como a ver qué me dicen, ¿no? Hasta en la postura, ¿no? Totalmente, sí, totalmente con miedo. O sea, recuerdo así el momento en que voy entrando y ves que va sudando frío. Entonces, llego y afortunadamente una gerente, que si lo estás viendo, Ivonne, o sea, me dio como la oportunidad de entrar directo a ser mesero. Porque para las personas que trabajan como meseros en esta área tienes que entrar como a ciertos pasos para poder llegar a ser mesero, porque el ser mesero es como dentro del rango, es como el quien más gana, entonces como tiene un cierto prestigio. Entonces entro ahí y pues ahora empiezo a trabajar como loco, ¿no? Como loco a trabajar, o sea, doblaba turnos, era el que más vendía, el que más trabajaba, obviamente porque había una necesidad. Entonces, con base a eso voy avanzando. Estuve 4 años en toda esta parte de los restaurantes. Se monetiza muy bien, pero intercambias tu vida. Se intercambias tu vida literalmente por ganar un buen sueldo. A partir de ahí empiezo a conocer el desarrollo personal y es donde otra vez regresa esta parte del emprendimiento, pero desde el propósito. Hay una palabra que me encanta que se llama soulpreneur, que es emprendedor del alma. Y creo que ese es el nivel más alto al que puede llegar un emprendedor, cuando conectas con tu esencia, con tu propósito de vida, con eso a lo que venimos a la vida, a recordar. Y es donde empiezo hoy a servir, pero desde el propósito. Empiezo a emprender desde el propósito. Y pues hoy eso es lo que me ha traído brevemente hasta aquí. Ya profundizaremos más en algún punto, pero hoy ese es el camino. ¿Cómo inicié? ¿Cómo se va formando todo esto? Increíble, Gerardo. ¿Y qué pasaba a esa edad? Bueno, quienes nos vean en el episodio, qué difícil es tomar decisiones y hacerte cargo de cosas que a lo mejor ni te correspondían, pero les hiciste frente, ¿no? Totalmente. Eso nos pasa a todos. Nos pasa de repente, bueno, la vida nos trajo acá, dicen, ¿no? Sí. Entonces, y la programación que traemos desde chavitos nos van diciendo todas esas palabras que no son nuestras, pero las hacemos nuestras, ¿no? Totalmente. Entonces, eso a ti te hizo el tener la fuerza para después del emprendimiento, ahora sí, vamos a la chamba, a buscarle. ¿Y qué hacías con ese dinero que ganabas? Ok, pues haz de cuenta que yo doblaba turnos y literalmente ahí es donde comprobé que lo que dicen que la cárcel es el hotel más caro del mundo, porque es literalmente, o sea, imagínate, yo tenía aproximadamente 21, 22 años, 21. Entonces, una responsabilidad. Mi papá entra a la cárcel. Mi hermano estaba en la adolescencia, entrando a la secundaria. Mi mamá, pues, queda con ciertos rezagos, en una depresión por todo lo que había pasado. Entonces, la forma en la que yo encontré, o sea, esta forma de salir adelante fue fugarlo en el trabajo. Entonces, yo recuerdo que ya me metía en el rush, como le llaman ahí en el restaurante. O sea, me metía en la acción y se me olvidaba, ¿no? Entonces yo lo único que esperaba era la llamada de mi papá, o sea, cuando sonaba mi celular para pedirme dinero, para saber que estaba bien, ¿sabes? Entonces todo mi dinero se iba a estos gastos de mi papá, o sea, a donde estaba, ¿no? A la cárcel. Y lo que sobraba era para apoyar a mi hermano en sus gastos, para apoyar a mi mamá, y literalmente, o sea, yo me quedaba así que rayando con nada, o sea, para literalmente trabajar. En ese momento, y parte importante de lo que es trabajar en un restaurante es que ganas diario. Entonces eso fue como lo que hizo que pudiera sostenerme y que tuviera esa fuerza, ¿no? Porque no era como un trabajo normal cada quincena o cada mes, sino ahí diario el ingreso era como la pila. Pero todo, el 90-80% se destinaba para el problema que estaba pasando en ese momento. Y dentro del contexto que tú nos narras de la historia, hay siempre un detonante que dices, a ver, estoy viviendo esto, estoy pasando esto, estoy sintiendo esto. Te profesionalizas en un lugar, ¿no? ¿A dónde fuiste a profesionalizarte y lo que resulta ser hoy Gerardo Silva? ¿A dónde fue ese camino? ¿A dónde depositaste toda la energía para estudiar qué? Ok, para estudiar desarrollo personal. Súper, fíjate que parte importante del cual me doy cuenta y surge como toda esta experiencia del desarrollo personal es, o sea, yo ya tenía como esta luz, este fuego que quería salir, ¿no? Entonces yo sabía que era con base a la comunicación, pero en mi contexto de donde yo venía, jamás había escuchado la palabra desarrollo personal. O sea, el emprendimiento lo escuchaba, ya había emprendido desde muy joven, pero ni siquiera sabía que esto existía. O sea, lo más que yo conocía era como la parte de motivación. Sí. O sea, eso era como, la motivación y personas literatura que hablan motivacional, desarrollo personal. Totalmente, pero jamás había entendido el término. Entonces, muy paradójicamente, yo estaba estudiando después de que salió mi papá, entré a estudiar otra vez la segunda licenciatura de comunicación. Entonces, en mi contexto, yo creí que ahí iba a estar como esta parte de comunicar, ¿no?
Y pues me doy cuenta que no, o sea, no era nada de lo que yo creía, ¿no? Era otra cosa que pues totalmente me alejaba, pero ya estaba en ese camino. Entonces recuerdo un día viendo un video en YouTube que alguien menciona la palabra desarrollo personal. En YouTube. En YouTube. Ok. O sea, literalmente. Y ahí justamente, o sea, pauso, o sea, recuerdo que estaba en mi cama, así de esas veces que estás, no sabes ni qué hacer, ¿sabes? O sea, estaba tapado con las cobijas así, con el celular así, y estaba viendo el video tratándome de nutrirme, de encontrar estos mentores que pudieran darme una guía en mi vida. Y entonces recuerdo que lo pauso en ese momento y me meto a buscar desarrollo personal. Ah, esa madre también yo lo hago en el baño. No entiendo algo, lo busco. Ok. Entonces ya bueno, con ChatGPT ya ahora nos facilita sí, mucho, totalmente. Ahí hubiera sido súper fácil, ¿no? Encontrarlo, empezar a documentar, pero totalmente, o sea, en ese momento freno y me llama la palabra, ¿no? O sea, como, esto se llama desarrollo personal. Entonces busco como esta parte del desarrollo personal y encuentro, ¿no? Como si se abriera un mundo de posibilidades. Entonces empiezo a escuchar. Te motivaste. Me motivé totalmente. Sentí que ahí resonó mi alma, mi corazón, ¿no? O sea, como encontrar una luz dentro del camino, ¿no? O sea, imagínate que vas perdido y de repente ves una luz y es como por ahí, como esperanza. Así lo llamaría. Entonces empiezo a conectar con podcasts, empiezo a buscar qué personas se dediquen a eso y empiezo a profundizar. O sea, empiezo a profundizar en este tema y a los, ¿qué será? Como 4 meses terminé el cuatrimestre de comunicación y entonces empiezo a aprender de desarrollo personal. Empiezo a aprender de desarrollo personal, me empiezo a formar como licenciado en desarrollo del potencial humano. Su puta madre, espérame, otra vez, el título, ¿qué? ¿Cómo fue? Licenciado en desarrollo del potencial humano. ¡Wow! ¡Qué título! ¡Qué bárbaro! ¿Y significa? Y significa que estás capacitado para poder entender cómo funciona la mente humana. Más allá de herramientas psicológicas, que tenemos una base, es entender la forma pragmática. La forma pragmática de poder entender cómo funciona esta gran computadora. Entonces empiezo a profundizar, me enamoro de eso. Recuerdo que el primer día que llego y veo a 5 chavos, o sea, como en una reunioncita así, sí. O sea, yo vi algo diferente de esos chavos. Y es que no era como en la típica escuela que llegabas y todos te malmiraban, ¿no? Como de, oye, este brother, sí. ¿Qué? ¿No? Y celos y envidia. Para nada, lo que pude observar y sentir más allá de observar es esa energía de tranquilidad y de paz y me sentí como en casa. O sea, en ese momento recuerdo que estábamos hablando de autoestima. Y pues yo vibraba con esos temas. Era como la película de Soul. Sí, o sea, que el alma se le sale y yo estaba pleno en ese momento. Wow. Entonces empiezo a conectar con eso y pues, o sea, ¿qué será? O sea, a los meses, o sea, me empiezo a apasionar. Si algo tengo es que soy muy apasionado. Cuando entré a la parte del emprendimiento, me convertí en el mejor emprendedor. O sea, 21 años y ya tenía 3 coches para vender. ¿Me explico? No te quiero decir que eran grandes coches, pero para mi edad y de donde venía, o sea, era un gran logro. A los 22 tenía ya un negocio para mi mamá. Sí. Cuando entré a ser mesero, o sea, me costó 3 meses convertirme en el mejor mesero. Entonces, llegabas a las Salitas Condesa, para los que la conozcan, ahí en Ciudad de México, y literalmente mi placa estaba ahí todos los meses. Gerardo Martínez Silva, el mejor mesero. Ahí se le decía que eras, en vez del más chingón, se le decía el más wingón. ¿Wingón? Del Wingalesio se llama la mascota de ahí. Okay. Entonces, durante muchos meses me posicioné ahí. Entonces, entro y vuelvo a conectar con esa esencia de entender que era mi camino. Entonces me empiezo a convertir en el mejor alumno, el que más estudiaba, el que más aprovechaba, y no con base a mis compañeros, porque la medición no es afuera, sino adentro. Yo era mejor que el día anterior y que la semana anterior, entonces empiezo a conectar conmigo y me empiezo a desarrollar. O sea, empiezo a conocerme. El desarrollo personal no es nada más que el autoconocimiento, saber cómo funciona esta gran computadora que todos tenemos. Entonces, gana quien mejor la conoce. Wow. Entonces me empiezo a apasionar y empiezo a avanzar y después de ahí me empiezo a formar en entrenamientos como un participante más. Después de ahí empiezo a escalar y luego empiezo a agarrar cablecitos y a ayudarle a servir y luego me convierto en staff principal. Entonces empiezo a aprender ahora a comunicar, empiezo a aprender de herramientas, de procesos, empiezo a aprender cómo el juego estaba ahí. Después, a la par también acabo la licenciatura y ahora me convierto en profesor. Entonces empiezo a hacerme el mejor profesor, el que más se comprometía, el que más daba, el que más conectaba, el que más se metía en el papel, ¿me explico? Entonces un día me doy cuenta que con base a todo eso, estaba listo para dar el siguiente paso.
Entonces me mudo a Mítica a abrir mi oficina ahí. Y pues literalmente abro la empresa y pues hoy maravillado. O sea, Sí, tenemos qué bárbaro. en la primera edición tuvimos más de 50 alumnos. Tenemos un alumno a nivel mundial que está en Portugal. Mi querida Aris está por allá y tenemos un montón de life hackers, yo les llamo hackers de la vida. Entonces hoy realmente pues estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo, muy agradecidos porque yo tengo una palabra que es cuando el camino es fácil, es ahí. Porque es fácil, no porque no se me hayan atravesado circunstancias. De hecho, yo en este lapso de pandemia empecé a vender pan y terminé pagando mi licenciatura vendiendo pan. O sea, literalmente abría la cajuela del coche y pancito. En las mañanas lo hacía, luego tomaba clases, luego salía a venderlo, hacía lives de desarrollo personal. O sea, no fue fácil, pero me refiero que fue fácil porque es donde yo era. Si me explico, es donde yo vibraba, en donde yo me sentía. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si está siendo complejo el camino, quiere decir que no es tu camino. Porque el reto viene a través de la pesadez. O sea, si para mí hubiera sido pesado, es que no era mi camino. Les voy a dar un poco de contexto de lo que nos comenta Jerry. Es que Mítica es una torre que se construyó. Cuando yo conocí a Jerry estaba en construcción. No todo estaba terminado, algunas cositas. Y ahí hay unas oficinas que son áreas de pisos y varias cosas. Y ahí se come muy rico. Hay una plaza, hay un palacio y hay un montón de cosas. Torre Mítica de la Ciudad de México en Coyoacán. Por eso, nada más para que nos entienda nuestro público. Sí. Torre Mítica es Coyoacán. En Coyoacán. Enfrente de Viveros. Enfrente de Viveros de Coyoacán. Y cuando conozco a Jerry, conozco a Mariana, su hermano, a varios y a todo el equipo, porque tenemos una amiga en común, que de ella aprendí una frase muy linda que se llama en cuanto a qué le regalarías a un ser humano, qué sería el mejor regalo a un ser humano, y me dijo, yo le regalaría independencia emocional. Okay. Es así como que qué bonito, ¿no? Y eso se lo aprendí a ella, que es algo muy poderoso, que dije, chinga. Tienes toda la razón. Claro. Eso es un gran regalo que se le podría dar a un ser humano. Y de eso va mi Jerry. Ahora que ya nos comentaste el origen y toda esta herramienta que traes, el bagaje y el crecimiento que has hecho, todo esto te lo ha dado el desarrollo humano, personal, ¿no? El desarrollo humano. Y entonces ahorita ya formas personas de manera internacional. Ahora, esto basado en el contexto del emprendimiento, y nos hablas de los orígenes con las palabras que dejó tu papá ahí metido en tu sistema. Esto que podría ser una huella, una herida o algo que nos bloquea. O bueno, con lo mejor de tus palabras que tengas, ¿cómo harías para que un emprendedor comprenda esta parte? De que hay cosas que a veces que no las quieres, pero ahí están en tu sistema, ¿no? Okay. Que son heridas, que son huellas, que son cuestiones que tú como profesional del desarrollo humano apoyas a las personas a, no sé si llamarle desbloquear, quitar, negociar, no sé cómo le llamarías. Sí, ¿Cómo le aportarías a esos emprendedores para que sepan que tienen algo, pero lo pueden sanar? Ok, primero que nada, entender cómo funcionamos. El paso número 1 es entender cómo funcionamos. Tú imagina, mi querido George, que ahorita vas y te compras la nueva MacBook. Así negra. No mames, yo sí la quiero. Muy a tu estilo, ¿no? Negra, así sí. MacBook Pro, grande, negra, ¿no? Entonces, sí es la mejor computadora hasta el momento. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tú no sabes usar esa MacBook Pro? Si tú no leíste el manual. Un desperdicio. Es un desperdicio. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes las habilidades ni el conocimiento para poder usarla, para poder apretarle 3 teclas, para poder usar toda la capacidad que tiene de memoria RAM. Lo mismo pasa contigo y conmigo y con todos los emprendedores. Cuando no nos conocemos, no tenemos el contexto de la gran capacidad que tenemos. Todos tenemos, mi querido George, la capacidad de cumplir todos nuestros sueños. Pero lo que pasa es que esas experiencias con las que crecemos, que son, yo le llamo el inconsciente. El inconsciente, haz de cuenta que es como una esponja. Entonces, tú y yo tenemos una esponja llamada cerebro que todo va absorbiendo. Entonces, la mente se divide en 3 partes. La mente consciente, que solamente es el 2%. Eso es de lo que nos damos cuenta tú y yo, lo que podemos observar como la parte coherente, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, la parte física. Ahora, después de ahí viene el 98%, que es el inconsciente. El inconsciente es esta como memoria que todo el tiempo está grabando sin que tú y yo nos demos cuenta.
Y les voy a poner un ejemplo. Tú imagina que sales a la calle y de repente vas caminando y de repente ya vas tarareando una canción. Ese es el inconsciente. No te diste cuenta en qué momento, pero lo escuchaste a lo lejos. Incluso si no te sabes la canción, ya la vas tarareando. ¿Te ha pasado, mi querido George, que de repente ya vas cantando una canción o que te sepas una canción que jamás pusiste conscientemente? Sí, cómo no. Ok, entonces esa parte... Como que la programaron, en algún momento lo escuché, lo hice acá, lo dije acá y de repente me pasa con las de Shakira, Ricky Martin. Totalmente. Las que se escuchan muchísimo. Exacto, las que se escuchan muchísimo, tú te las sabes. Y nos están Por programando. ejemplo, Shakira, Bad Bunny, los más virales, o sea, te aprendes las canciones aunque jamás las pongas en Spotify. Me pasa con, me voy a encargar, que te encargas en una oración al arancel San Miguel, por ejemplo, dices, Okay. ahorita que son aranceles, ya no le dices ángeles, dices aranceles, o sea, te confundes con las chingadas palabras, güey, o sea, te están programando, así Totalmente. Así funciona la mente inconsciente, todo el tiempo está absorbiendo información y en determinado momento se expresa o tiene un efecto. Ahora, con base a esto que le puedes llamar heridas de la infancia, patrones que estamos todo el tiempo repitiendo, yo le llamo inconsciente. Entonces imagínate que ahí está toda esa programación que nos hicieron. De los 0 a los 7 años se forma el 95% de nuestra capacidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Y esto acabo de ver un estudio en Forbes que dice que desde antes se creía que hasta los 3 años, hasta que los niños tienen conciencia, pueden captar la información, pero no es así. Desde los 0 hasta los 7 años se formó el 95% de la programación. O sea, un embrioncito. Totalmente. Ya estás programando al individuo. Totalmente, con lo que todo escucha, lo que escuchas, la mamá, con lo que está siente, sintiendo. con los miedos de las personas. Entonces tú Madres. imaginas que llegamos todos como un iPhone en blanco, un celular en blanco. ¿Y qué pasa? Nuestros primeros programadores, que son papá y mamá, empiezan a programar. Se dice entre chistes de personas que facilitamos que la tercera Sí. palabra que aprendemos es no hay dinero. Puta. ¿Sí me explico? No manches. Totalmente. No. Entonces- Vamos con razón, cabrón. Exacto. No manches. Ahora puedes entender por qué tienes los mismos resultados que tus primeros programadores. Te voy a explicar los 3 niveles de la programación. Entonces llegamos como un celular en blanco y los primeros programadores son papá o mamá o quien funja en su lugar. Entonces esto quiere decir que si tú no creciste con mamá o papá, pero te crió el abuelito, te crió el tío o quien haya sido en su lugar, entonces es el primer programador, es la primera persona que agarra el iPhone. Entonces imagínate, prendes tu iPhone nuevo y te dice el hello, ¿no? Y luego de ahí, idioma. El idioma se programa de dónde naces. Naciste en México, pues vas a hablar así. Naciste, por ejemplo, en Yucatán, vas a hablar con ese modismo. ¿Qué onda, gallo? Exacto. Buen día, cabrón. Ojalá mi cabello. Es correcto. Entonces, fíjense cómo desde ahí viene la primera programación. Ahí Entonces, Marianita estuvo unos días, ahí aprendió muchas palabras mayas. Sí, ya casi llegaba hablando en ese... Y eso es el inconsciente. Ok. Ese es el ejemplo perfecto para el inconsciente. Cuando nosotros estamos Qué bárbaro. permeados de un contexto en el que se habla de cierta forma o se viste de cierta forma o... Hay, por ejemplo, esto pasa mucho en Latinoamérica. Regularmente Latinoamérica tiene temas en comunes, que son escasez, falta de abundancia, todas estas partes con miedo porque es a nivel contexto cómo nos permea. Entonces voy a ¿Qué retomar. desmadre? Es un desmadre, pero ahorita te voy a dar muchos hacks de cómo puedes darle la vuelta, porque a final de cuentas, aunque nos programen, o sea, aunque escuchemos, aunque crezcamos, o sea, no sucede, siempre somos nosotros quien elige ese camino, que ahorita te lo puedo compartir. Entonces, el primer nivel de la programación son papás o quien funja en su lugar. El segundo nivel son hermanos mayores o familiares cercanos. Entonces, si tú creciste en la casa de la abuelita, en la casa del tío, ya sabes, son los siguientes programadores. Y por último, figuras de autoridad, mi querido George. Imagínate que tú tienes a un maestro que es el que más, o sea, el mejor maestro de la primaria, por ejemplo, pues el inconsciente, como lo ve como una figura de autoridad, dice, claro, es que mi maestro, es que él dijo que la vida es así. ¿Me explico? Y por último, el contexto. Y aunque está en el tercer nivel, que es el contexto me refiero a dónde creces, en qué colonia naces. Por ejemplo, en la colonia en la que yo vengo, pues literalmente lo más alto a lo que puedes llegar es a que tengas hijos y que puedas comer diario. O sea, literalmente ese es el contexto de donde vengo. Ujú. Pero por eso te digo que esto es totalmente desprogramable. O sea, siempre es nuestra responsabilidad. Pero Ahora no lo sabemos, ¿no? Hasta que alguien nos dice. eso es ¿no? correcto. Es como cuando la MacBook o el celular está bloqueado y pues ahí está la capacidad, pero está bloqueada.
o tiene un virus, por ejemplo, Saturada, ¿no? Exacto, está saturado, la memoria RAM ya se le llenó, de todos los grupos de toda la familia ya están ahí llenos los Piolines WhatsApp, y los buenos días, y no, pura cosa que no sirve para nada. Totalmente. Entonces, a eso me refiero. El primer paso es conocimiento. Por eso es que en el emprendimiento y en la vida, tu negocio va a crecer hasta que crezcas tú como persona, hasta que te conozcas. O sea, por más que tú puedas tener resultados externos, no va a haber un resultado positivo, porque un juego de la vida en el emprendimiento es crear riqueza, pero otra mantenerla. ¿Sí me explico? Entonces hay emprendedores y conozco amigos que pudieron haber tenido mucho, pero al juego de la vida no lo puedes hackear si no has crecido aquí. Entonces, Sí. El primer paso para todo esto es entender cómo funcionamos, conocernos. El desarrollo personal no es nada más que autoconocimiento, que conocernos, conocer cómo funcionamos, cómo funciona la máquina perfecta, amigo. O sea, Sí. hoy nos sorprendemos por ChatGPT, pero eso somos nosotros. Sí, cómo no. ChatGPT está formado y nos da todo, pero alguien antes tuvo que vaciar una base de datos, conectarlo con un Sí. sistema. Son almas ahí conectadas, Exacto. alimentando todo. Sí. Eso es correcto. Entonces nos sorprendemos de la inteligencia artificial, pero eso lo creamos nosotros. Sí. ¿Me explico? Pero claro, Sí. es más fácil verlo en algo físico que el poder entenderlo. Entonces, el primer paso para hacer eso es autoconocimiento. Autoconocerte para poder entender cómo esta máquina perfecta funciona y cómo puedes sacarle el mayor provecho. Fíjate que me pasa siempre y cuando estoy entrenando a las personas o estoy en una consultoría, los mando a terapia cuando los veo muy enfermitos. Ok. Y se encabronan, me dicen, oye, pero yo, o sea, me dicen, no, es que mejor, ¿cómo vamos a quedar con el branding, con la imagen, con la estrategia? ¿Qué vamos a echar en redes? Ok. Y le digo, güey, es que tú estás bien enfermo, cabrón. O sea, primero atiéndete tú, güey, porque, o sea, sí puedes conseguir las cosas, pero al rato te reencuentras contigo en tus vacíos, en tus carencias, en enfermar a las personas que colaboran contigo, en Totalmente. estresarlos, en enfermarlos. Entonces haces un ambiente bien tóxico, pero se encabronan porque los mando a terapia. Ok. O mínimo, puta, una sesión de coaching, o sea, una sesión de desarrollo humano, o sea, se encabronan. ¿Por qué? Ok. Porque no entienden esta parte que tú bien se los explicas, mi querido Jerry. Qué bueno que se los dices para que pues ya somos dos loquitos. Nos Ok. van a mentar la mano a los dos. Pero sí les digo, güey, toma terapia. Estás de Ok. la chingada, estás bien enfermo, vas a enfermar a los demás y por ende va a fracasar tu negocio, güey, porque esto no es solamente ir por el dinero, sino es una comunidad, es calidad, es riqueza. Riqueza hablándose de todos los recursos que se puedan generar, ¿no? Desde el corazón, Totalmente. desde el alma, la armonía. No solamente el hecho de hacer dinero, los cheques, las cotizaciones, porque pues el mundo está hecho de muchas personas, pero de personas que no se conocen, Gerardo, Eso es correcto. ¿no? Totalmente. Ahí lo que puedo observar y pasa no solamente en el emprendimiento, más en el emprendimiento porque es un área, yo le llamo que el emprendimiento es literalmente como aventarte de un paracaídas, es un deporte extremo el emprendimiento. Entonces, lo que pasa es que la acción viene en el penúltimo punto de la ecuación del resultado. Entonces, está la acción y si tú haces algo, tienes un resultado. Y en la 3D, voy a hablar de temas espirituales, en la 3D, que es el mundo físico, todos creen que funciona de esta forma. Entonces, hago una acción y tengo un resultado. Ok. Así nos enseñan. Pero puntos anteriores, la raíz de todo esto es la creencia. Desde dónde estamos haciendo las cosas. Entonces, la parte en la que yo entiendo que tú lo quieres explicar y lo voy a explicar con mis palabras para poder complementar más, es literalmente cuando nosotros estamos haciendo una acción, esa acción viene desde una energía. A energía me refiero a una emoción. La carencia es una emoción de baja vibración. Entonces, si yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy trabajando, estoy accionando, estoy emprendiendo, pero la raíz, quien sustenta todo eso, es la carencia, no importa cuánto tú trabajes, George. Y esto lo puedes ver, o sea, porque a mí me gusta dar casos prácticos. Velo en las personas que han tenido todos los resultados del mundo, que tienen dinero, que tienen fama, cuando formaron desde algo vacío, desde una estructura rota, literalmente, por eso personas con grandes resultados siguen vacíos. Sí, se Y les aquí- nota Y aquí también. es lo que quiero decirte, Sí, o sea, se el les nota. dinero es una consecuencia de cuando tú agregas valor, de cuando tú conectas con eso que veniste a hacer a la vida, con eso a lo que veniste a recordar a la vida. Entonces, cuando nosotros solamente jugamos el juego de la 3D, que es el juego físico,
pues puedes hacerlo y puedes tener dinero y puedes tener riqueza, se puede hackear esta parte del sistema, pero realmente viene desde un punto en el que te levantes todos los días enamorado de lo que haces, que te levantes con ganas, que duermas tranquilo, y ese es el juego de los emprendedores, cuando no lo entienden, cuando tú no te conoces, tú trabajas por crear riqueza, por crear resultados, pero eso realmente no te llena. Y te lo digo yo que a mis 21 años, 22 años, llegué a tener una cúspide de resultados de donde yo venía. Y aún así me seguía sintiendo vacío, mi querido George. O sea, yo recuerdo cuando más adelante estaba en el restaurante, ya vivía cerca de Reforma, vivía en la ciudad, para mí era un gran logro. Despertaba con la persona que yo creía que era como mi destino. Y aún así me despertaba vacío, amigo. Y creo que ese es el peor resultado que uno puede tener. Haber llegado a los resultados, ser emprendedor, tener que tu negocio vaya bien y que te sigas despertando vacío. ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Y entonces ahí es justo donde nace mi despertar y donde yo quiero compartirte. Porque cuántas personas no emprenden, no tienen resultados, pero se sienten vacías aquí. Y eso, mi querido amigo y a toda tu comunidad, o sea, es el peor vacío. Haber llegado a resultados y sentir que todavía no llenas algo. Porque esta parte interna no se llena con nada externo. No importa cuántos emprendimientos tengas, no importa cuántos negocios tengas, no importa cuánto éxito tengas, no importa cuánta fama ni cuántas mujeres tengas, importa cuánto tú te sientes lleno aquí. Buenísimo. Y ese es el verdadero sentido. O sea, yo creo que del emprender. O sea, para mí el emprender es eso. O sea, es conectar con tus pasiones, es conectar con esta parte que para la que viniste a la vida. Todos venimos con un propósito que se elige a lo largo de la vida, puede irse modificando, pero que tú eliges. Y que cuando eso lo monetizas, deja de ser trabajo, amigo. Y toda esa madre lo descubriste abajo de la sábana. Ahí ahí fue tu puta madre. No, a ver, no me voy a dormir así con la sábana, cabrón, capaz que despierte en otra dimensión. Óyeme, Jerry, no, y aparte, todo esto, bueno, en tu mundo le llaman herramientas, ¿no? Esto es una herramienta de vida, esto es una herramienta, ¿no? Pero a ver, ¿cómo alguien comienza todo este camino de sanación sin dejar el proyecto o su emprendimiento? ¿Se puede? O sea, ¿se pueden ambas cosas? Totalmente. Estoy emprendiendo, pero también tengo que atender a las autoridades, pero también tengo que sonreír cuando no quiero sonreír porque estoy dañado, pero tengo que fingir sonreír. Entonces, ¿cómo llevas esto a la práctica en la vida real sin que tengas que dejar de ser tú, por ejemplo? Ok. ¿Cómo sanas esa parte? Ok, primero que nada es entender que hay otros caminos diferentes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Para ti, por ejemplo, hace algunos años que te conocía, ¿cuál era tu bebida favorita? No mames, me acabas de pegar un tiro, hermano. Tomaba Starbucks. Ok. Es una mierda, güey. O sea, no, ahorita puro café de especialidad. Okay. No mames, sí. O sea, qué gran descubrimiento, hermano. Me encanta. Entonces, fíjate, hace unos años. Ahora mi bebida favorita es Flat White. Exacto. Esa era la siguiente pregunta. ¿Tu café favorito es el Flat White? Que mis dos bebidas, solamente tomo agua y Flat White. Ok, me encanta porque ahora que fue a Culiacán, o sea, me sentía en recorrido de Flat White. O sea, y fue muy padre probarlo y ver desde qué origen viene. Pero voy para allá. Sí. Entonces, hace 2 años, tu bebida favorita era de Starbucks. No, pero ¿qué es lo que había? Y no conocía esto. Ok, exacto. Sí. Esa es la palabra. No conocías. Sí. Entonces, las personas toman decisiones desde una falta de conocimiento. Sí, entonces, desde la si hoy tú no te estás trabajando, tú te estás quedando con las opciones que tenías en ese momento. Ahora que conoces el café de especialidad, dices, sí, brother, o sea, ¿qué hacía hace años probando eso? Sí, y ahora que yo lo probé, dije, claro, me explico, o sea, es totalmente otra experiencia. Pero digo, sin quemar marcas, ¿te gustó la segunda experiencia? Ah, claro, totalmente. Igual a mí. Totalmente, sí. Ese va a ser nuestro favorito. Ya, cada que vayas para allá, reunioncita. Digo, sin reventar egos ni vanidades de los cafés, ahí vamos a parar. Muy bien. Ok, me encanta. Entonces, fíjate, esa es la forma. Cuando nosotros no nos conocemos, elegimos de nuestras limitadas opciones. Entonces yo veo a muchas personas diciendo, no es que mi trabajo me encanta, no, es que a mí de verdad esto me apasiona. Y claro, desde tu contexto. Me explico, por ejemplo, muchas personas que hoy no están en el emprendimiento dicen, no, es que cómo emprender, imagínate, ver si llego a la 15, ver si un día vendo, ver si otro día no. Por eso es que es un deporte extremo, amigo. Es aventarte el paracaídas
sin paracaídas, ir viendo si te sale, ¿no? O sea, es como esa Sí. imagen del paracaidista que se avienta y que va ahí desenrollándolo. Eso es el emprendimiento. Y solamente es para valientes. No quiere decir que no sea para todos, quiere decir que es para valientes. Quien realmente quiera asumir ese riesgo y esos beneficios, amigo. Porque justamente el emprender al inicio es complejo, pero después se vuelve un estilo de vida. Algo que amas, algo que te apasiona, te sales del juego de la vida, de la carrera de la rata, de solamente estar correteando el sueldo, la quincena, los pagos. Entonces, para allá voy. Primero, autoconocimiento. Poder ampliar tu contexto, porque es lo mismo del café. Como tú solamente conocías o te quedaba algo a la mano, elegías eso. Pero hoy regresarías a eso. Jamás en la vida. Nada más por internet. Quizás una botella de agua carísima, pero Ok. nada más por eso. Ok, Pero me no encanta. regresaré. No. Me encanta que paradójicamente ese es el modelo de negocio de Starbucks, ¿no? O sea, Jamás. crear una experiencia en Sí. donde tú sientas que tienes una oficina o que llegas a un buen spot. Entonces, Sí. justo es eso. Si tú no te conoces, si tú no conoces diferentes formas de crear dinero, te vas a quedar en la primera en la que te pagaron el sueldo mínimo. ¿Me explico? Y te lo dice alguien que viene de ahí, que lo escaló. No solamente es leí el Piense y hágase rico o leí algo y pues ya hoy me lo acabo de chutar, ¿no? O sea, literalmente no. Sí. Literalmente es con base a mi experiencia. Por eso te lo comparto, porque es una realidad. O sea, si tú no conoces más experiencias, si tú no conoces lo que es vivir desde el emprendimiento, desde un propósito, desde algo que tú elijas, vas a seguir eligiendo literalmente el camino del trabajo. ¿Me explico? Entonces, eso primero. Entonces, ¿cómo una persona puede llevar el negocio y a la misma vez estar creciendo? Siempre, mi querido amigo, es importante que entendamos que no hay limitantes, hay falta de ¿cómo lo llamaremos? Hay falta de atracción, hay falta de propósito. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, oye, mi George, mañana en Ciudad de México te voy a invitar el mejor flat white, que así, que no, o sea, el número 1. Vamos a ir a Polanco, un flat white así, número 1. Pero necesitamos estar ahí a las 6 de la mañana. Entonces, ¿a qué hora estarías ahí, amigo? A las 5:30 o 5 de la mañana. Ok, 5:30, 5:30. Sí. ¿Por qué? O a las 4. Porque te interesa. Sí, no mames, un chingo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, realmente la procrastinación o el decir no tengo tiempo, el poner excusas, es una falta de propósito clara. Porque cuando tú tienes un propósito claro y sabes hacia dónde vas y aquí te está indicando que eso que sentimos que es la intuición, no hay forma de que no suceda. Entonces, primero que nada, tú empiezas a descubrir más caminos y luego los anclas con un propósito claro de hacia dónde vas. Y entonces no hay forma de que no suceda. Entonces te autoconoces y a la misma vez ves el objetivo hacia el que vas. Y entonces esa es la forma. O sea, por ejemplo, otra más puede ser encuentra un vehículo financiero que te acerque. Porque la idea de las personas es que es que si emprendo no tengo dinero. Y también he visto varios casos de personas que se avientan así y no todas somos tan locas como nosotros, amigo. O sea, algunos locos nos aventamos y nos funciona, pero la mayoría de personas no encuentra eso. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Encuentra un vehículo financiero que te lleve. ¿Qué es un vehículo financiero? Literalmente algo que te dé tiempo, que te dé para tus recursos básicos, porque si no tampoco vas a poder emprender desde la energía correcta. Y entonces con esas horas que tienes, literalmente ve y emprende, ve y dalo gratis, ve y hazte bueno. Yo antes de que hoy lo cobrara, me costó 4 años. Dar servicio, ayudar a limpiar lágrimas, ayudar a personas, servir con personas para aprender. Realmente creo que ese es el proceso. Cuando tú sabes, empieza a regalarlo. Cuando tú sabes algo, empieza a compartirlo, empieza a regalarlo para que te hagas bueno. Y en ese camino encuentra ese vehículo financiero para que puedas compartirlo y tengas las bases económicas para poder llegar. Entonces yo te diría que esa es la base. Primero autodescúbrete, conócete, empieza a probar cosas diferentes, qué te gusta hacer, empieza a conectar contigo, pero ve creciendo en el desarrollo personal. El desarrollo personal es autoconocimiento. Entonces esos serían los pasos, amigo. Y bueno, no, qué profundos pinches temas, ya estás bien cabrón. Y ni siquiera, ya qué bárbaro. Aquel staff está enamoradísimo de Gerardo ya con todos los temas que desarrolla. Jerry, esto también le damos jugada al niño interior. ¿Ok? ¿Cómo cuenta esto? Digo, lo hemos leído y hablo con muchas personas y cuando le hablo de eso, parece que estamos invocando a alguna religión y que es esa mamada. Y, ¿por qué hablas de eso? Entonces, así como que, híjole, les cuesta. Existe un niño interior y ese niño interior,
cómo toma decisiones empresariales. Ok, voy a iniciar citando a Sigmund Freud. Sigmund Freud dice, infancia no trabajada es destino. A lo que le llaman el niño interior, yo le llamo programación. Entonces, decir niño interior, okay, para mí es solamente, o sea, yo me veo niño y entonces ya crecí, ya fui adolescente, ya no hay, ¿no? Nada más fue el niño. Y realmente todo el tiempo estamos viviendo experiencias que nos marcan. De hecho, te voy a decir algo muy profundo, pero a eso venimos a la vida, amigo. Venimos a aprender y a recordar quiénes somos a través de experiencias de dolor. Por eso es que ni tú, ni yo, ni todas las personas que los vean pueden evitar esto. Mi historia es a lo mejor un papá en la cárcel y circunstancias de dolor y de retos. La tuya es otra. Y cada uno de los emprendedores tiene una historia que los marcó. A eso venimos a la vida, amigo. A recordar quiénes somos a través de estas experiencias y de estos matices de emociones en las que vamos recordando que somos luz. Venimos a una experiencia física, pero somos seres espirituales que vinieron a recordar quiénes somos a través de esta experiencia. Por eso es que a nivel supraconsciente, que ese es el tercer nivel de la mente consciente, inconsciente y supraconsciente, elegimos. Tú elegiste venir a vivir esas experiencias que viviste de dolor, amigo. Yo elegí antes de venir a vivir este proceso de mi papá. Y cuando lo recordamos, por eso conectamos con eso. Decía Steve Jobs, los puntos solo se hunden cuando miras hacia atrás. Cuando estás en el problema, no ves hacia dónde vas. Yo en ese momento no sabía. Pero algo en mi corazón, amigo, decía, dale, ese es el camino y esa es la intuición. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo primero le llamamos? Entonces, yo en vez de llamarle niño interior, le llamo reprogramación o la programación de la que venimos. Okay. Entonces, como una base de datos, amigo, con la que nos programan. Entonces, literalmente quiero decirte eso. Fíjate, porque es muy duro. Nos programan para tener los mismos resultados o el resultado opuesto que nuestros programadores iniciales. Entonces... Oh, sí. No seas como tu papá. Exacto. O sé como tu mamá. Es correcto. Sí. ¿Me explico? Claro. Entonces, literalmente, esa es la experiencia. O sea, estamos programados, tú, mi querido amigo, y yo, para tener el mismo resultado que nuestros programadores. Ese es nuestro destino. Por eso Sigmund Freud dice, infancia no trabajada es destino. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reencontrarte. Darte cuenta que tú y yo no somos el mesero. No eres la persona que viene de abajo. No eres la persona que tuvo errores. No eres la persona que tuvo que hacer cosas que a lo mejor hoy no nos enorgullecemos. ¿Me explico? Sino que eso no nos define qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces, a ese niño interno, literalmente es una programación que se puede reprogramar. Y eso es una maravilla, amigo. Porque así como tu MacBook se puede reprogramar y de repente cada año se le cambia el sistema operativo, así nosotros nos podemos reprogramar. Y te lo dice alguien que literalmente, lo platicaba con Marianita, o sea, le decía, literalmente me programaron, pero duro para tener el mismo resultado que mis programadores. Y esta fuerza interna, amigo, pum, siempre estuvo ahí para llevarme al camino que yo ya había elegido. ¿Me explico? Entonces, yo soy una prueba de que la reprogramación existe, amigo. Literalmente, de que la reprogramación es en esencia algo tangible. Es entender cómo funcionas, es entender cada línea de programación y sustituirla por la que sí quieres. Porque imagínate, si nos programaron para ser escasos, para tener miedo, para tener falta de abundancia, lo mismo se puede hacer, pero para programarte para el éxito, amigo. Por eso tu expertise en lo que haces es encontrar esos hilos donde tú los mueves de acuerdo a los descubrimientos de las personas, ¿no? O sea, tú dices, a ver, espérate, aquí se puede hacer un hack, ¿no? Aquí se puede hacer un hack porque esto, tu abuelo, tu bisabuelo, así como el tipo de constelaciones, ¿no? Totalmente. De que te vas atrás y ves, no mames, güey, tú eres un peregrino, güey. Claro. Tú vienes del desierto, comías serpientes, cabrón, pero ya estás en Coyoacán. Totalmente. Ya puedes comer carnitas. Es correcto. Es otro tu pedo, es otro tu mundo, es otro tu tiempo. No vives el tiempo de tu abuelo, de tu padre, de tu madre. Es otro contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que haces. Tú vas, hackeas y le das la luz para que puedan tomar mejores decisiones y encontrar un poco también la felicidad y la independencia, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que tocas un punto bien importante. Número 1 es encontrar. Y realmente, amigo, me considero un experto en encontrar. He desarrollado con base. Por eso te digo que yo ya lo había elegido, amigo. Okay. O sea, mi camino era este. Y eso es a lo que invito a cada emprendedor a que encuentre cuál es ese camino. Porque no hay equivocación en la vida, amigo. Mira,
Con Todo es perfecto. base Todo es perfecto. a todo esto, Sí. todo es perfecto. Y con base a todo esto, me atrevo a decir enfrente de ti que yo nací para esto, amigo. Nací para esto. Siempre desde que era niño, amigo, creí que iba a haber un día un superpoder en mí. Y después de mucho dolor, así como los diamantes, o sea, que te estás puliendo, A presión y a presión, sí, ¡pum! sí. Surgió. Y ese superpoder es ese, poder encontrar, poder ayudar a las personas desde la coherencia, amigo, desde la experiencia, desde el no saber, por ejemplo, decir, no, es que no llores porque tu papá estuvo en la cárcel, no llores porque estás pasando pobreza, no, dale la vuelta rápido, ¿no? El falso tipo de coaching, sino entenderlo desde la raíz y desde ese nivel de empatía apoyar a la persona. Entonces, me considero un experto en la reprogramación mental y sí, justamente es eso. Hay hacks que yo les llamo, formas de encontrar muy fácilmente. Por ejemplo, la creencia. Es más, ¿te late si hacemos uno? Ok, me encanta. Entonces, a ver, te voy a compartir unas frases inconclusas y quiero que tú las respondas lo más rápido posible. A ver. Entonces, ¿México es? Lindo. Ok. ¿México podría ser mejor? Sí. Si todo le chingamos duro. Ok. Las personas, bueno, más bien, vamos a llevarlo a emprendedores. Ok. Los emprendedores no tienen resultados, ¿por qué? Pendejos. Ok. Así está. Entonces, fíjate, una de las formas de encontrar muy fácilmente las creencias, ya con toda una metodología estructurada, son las frases inconclusas. Las frases inconclusas es el inconsciente hablando. Ándale. El cerebro está programado para responder. Entonces, por ejemplo, vamos a explorar algo más profundo. ¿Qué es lo que regularmente has escuchado o has oído que dicen las personas cuando dicen todos los hombres son? Puta. Me voy a quemar. No mames, me voy a quemar. No, pues maravilloso. Ok, entonces fíjense, hay esta pausa que tú haces y recalculas. No, y recalculé mi postura también. Es correcto, es Cambié correcto. mi postura. Todo el 98% inconsciente está en todo el cuerpo. La gente piensa que la mente solamente está aquí. Pero no, el Está 98% buenísimo eso, está a nivel corporal. Por eso en hipnosis se le llama memoria celular. Porque cuando tú hueles, cuando tú sientes, cuando tú ves el atardecer y te pega, te conecta al momento en el que estabas ahí. Y es que también te iba a decir la palabra, los hombres son infieles, porque lo he escuchado tanto, pero ahí y está. no quería caer en el Ok, juego ok. de chinga, tú también eres infiel, cabrón, no mames. O sea, pero sí tienes toda la razón. Ok. O sea, ahí somos, lo que traemos en la cabeza, en la lengua, en todo, pues tiene que ver con todo ese universo que te tiene bien calculado, ¿no? Y ya sabes hasta la respuesta. Eso es correcto. Entonces, ahí está la proyección. Tú lo La acabas de decir. proyección. Nadie dijo infidelidad. Claro. Yo hice una pregunta, Sí. pero la proyección surge. Sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque las creencias, amigo, y la programación son como unos lentes. Si tú traes los lentes de la escasez, solamente esos lentes te van a dejar ver escasez. ¿Y qué es lo que dice la gente? Es que no hay trabajo, es que los aranceles, es que el gobierno, es que esto, es que el otro. Y entonces es solamente lo que ven a través de su proyección. Claro. Y es de verdad, amigo, triste. Porque todos tenemos esta capacidad, amigo. Todos tenemos esta capacidad de poder, pum, sacarle el 100% a este gran procesador más avanzado que ChatGPT, todos los que vengan. Pero ¿qué pasa? Que no lo conocemos, amigo. No leímos el manual. Te saltaste esa parte y empezaste a abrir la MacBook y no te tomaste el tiempo de ver el manual. Y eso es justamente lo que yo hago. Me enfoco en encontrar esas líneas de programación en donde ahí se formó. Entonces, por ejemplo, te voy a compartir una que acabo de descubrir porque nunca acabamos de descubrirlas, amigo. Ayer estaba en casa de un amigo. Ángel, si estás viendo este video, muchas gracias por recibirnos en tu casa, pero estamos platicando. Entonces, molito de olla, cenando, platiquita, amigos, buena vibra. Y entonces todo el tiempo yo estoy compartiendo estos temas. O sea, mi forma de dar amor, amigo, es esta, hacerte consciente. Le llamo el efecto Gerard. Cualquier persona que convive conmigo se lleva un poco de conciencia. Es mi forma de regalarle amor al mundo. Sí. Entonces, estábamos compartiendo y de repente le estaba compartiendo esto, ¿no? Cómo se forman, cómo atraemos las cosas, cómo manifestamos sin darnos cuenta, todo este tema. Y de repente le digo, por ejemplo, yo tengo una creencia que hasta ahorita acabo de descubrir. Así platicando me surgió. Y es que, por ejemplo, ¿alguna vez te dijeron cuando amanecías que eras joven o que vivías con tus papás? No, primero ponte a hacer algo para que después te ganes el desayuno o para que hagas hambre. ¿Sí me explico? Sí, ¿Alguna vez lo viviste? Sí, siempre. Siempre. ¿Tú sabes qué pasa? Eso se queda como una orden en mi mente.
Entonces, ¿qué pasa? Hace el cerebro una traducción. Entonces, ¿eso es placentero, que es bueno, o eso es malo, dolor? Entonces, la mente inconsciente no la dominamos. Entonces, mi mente inconsciente dijo, eso es bueno porque tu abuelita te lo está diciendo, porque tu mamá te lo está diciendo, porque personas que amas te lo están diciendo. Al final de cuentas, programadores. ¿Qué se ancla en mí? El desayuno es hasta que hagas algo. Falta de merecimiento anclada. Suceso después, yo hasta hace 2 años no desayunaba, amigo. O sea, literalmente no desayunaba. ¿Por qué? Porque esa era mi programación. Me programaron y mi mente inconsciente dedució que eso era correcto porque personas que amo, mamá, papá, abuelito, te lo dicen. Entonces, ¿qué sucede? Carencia. Tú no puedes comer hasta que te lo ganes. ¿Qué le dice a mi inconsciente? No eres merecedor. Ve y chíngale y después de ahí puedes comer. Entonces, real. O sea, tuve temas, o sea, literalmente alimenticios por eso. Porque, oye, pues haces ejercicio, sí. Fumas, no. Haces esto, no. ¿Desayunas? No. ¿Sabes qué? Mi desayuno era el que café y galletitas, algo así para aguantar. Estaba todo invertido, me explico. ¿Pero por qué? Por un anclaje que se hizo, por una programación que la mente no evalúa. Se le llama introyecto. Un introyecto es algo que hacemos nuestro sin evaluarlo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí se formó. Entonces, con esto respondo la pregunta que me haces, mi querido George. Maravilloso. No, y aparte, bueno, y en contexto, porque estamos en León, aquí el desayuno le llaman almuerzo. Ah, ok. Sí. Almuerzo. Entonces, yo almuerzo allá en Campeche, en Yucatán, lo que sea, le llamo a la comida después de las 3 de la tarde. Ah, ok. Porque también hay merienda. Entonces, sí, nada más para que tengan contexto aquí en el podcast perfecto. De León. Óyeme, a ver, querido bro, ya de la última pregunta ya para dejar de sofocarte. Ok. ¿Y qué prácticas psicológicas o espirituales recomiendas para reconectar con el propósito real? Tú que has sido experto en el hackear, el poder encontrar esto. Cierto es que a veces nos lanzamos sin propósito, ¿verdad? Sí, entonces, totalmente. Desde tu expertise en el tema, ¿cómo podríamos hacer o qué recomiendas para que los que nos están viendo puedan reconectar con eso o descubrirlo? Ok, me encanta, porque hay un montón de mitos con base al propósito y de repente te llega un luz o una rosa blanca y ya te llegó el propósito, ¿no? Sí, te vas a levantar sucede, y ¡pum! Se dio el aire y estás... Y luego se te olvida. Y luego se te olvida, ¿no? Y la realidad es que no es así. Voy a volver a retomar este punto. Si tú no te has autoconocido, si tú no te conoces, vas a elegir de tus 5 opciones. ¿Me explico? Vas a elegir de las opciones que tengas a la mano y vas a decir, no, es que mi propósito de vida es esto. Cosa que es una falacia, amigo, es una mentira. ¿Por qué? Porque no conoces más experiencia. Entonces, el propósito de vida es algo que se va eligiendo a lo largo de cada etapa de la vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hoy mi propósito de vida, hoy yo puedo decir, como me llamo Gerardo, ¿qué es esto? Venir a reprogramar, venir a llevar conciencia, venir a elevar la conciencia a nivel mundial, amigo. Pero el día de mañana conozco algo nuevo y ahí es donde vibro y lo elijo, amigo. Porque también qué pesado es esto del propósito de vida y tiene que ser uno. Y entonces tienes que elegir bien porque o futbolista o haces esto. Entonces, el primer tip, amigo, el primer paso que deben de hacer las personas es conocer un montón de cosas. Claro. ¿Cómo vas a saber si eres bueno en tenis si nunca has jugado tenis? Y fíjate cómo viene el introyecto. ¿Y por qué no te gusta tal cosa, no? Por ejemplo, ¿hay algún alimento que no comas, amigo? Híjole, ay, sí hay varios. Okay, algo que no me agrada, la papaya. Ok, ¿por qué, amigo? ¿Por qué no te agrada la papaya? El olor así como que... Y ya la comí, pero no la elijo. Sí, okay. Sí, la tuve que comer después de la operación en el hospital. Sí, me daban esa madre y... Ni modos, pero ay, no. ¿Y la comida favorita? Pues el patay, lo que engorda, lo que asesina el alma, la carne. Me encanta. Pero como muy poquito. Ahora lo elijo más natural. Ok, entonces fíjate, las cosas que nos gustan vienen experimentadas a través de una neuroasociación que se le llama. Y es cuando relaciona la mente un suceso emocional con esa experiencia. Órale, que sí, no manches, sí. ¿Me explico? Me pasó de chavito. Okay. La papaya, sí. Ok, la acaban de ver. Estaba esa es podrida. La forma. Tienes esa es la la forma. Entonces, ¿qué hace la mente? Mi querido George come papaya, entonces está podrida. Mi mente hace una neuroasociación que me dice esto es malo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente bloquea ese suceso.
Lo manda al cuarto oscuro, como en Intensamente 2, al cuarto donde Riley tiene guardados a todos los monstruos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que en tu vida, mi querido George, vas a volver a comer papaya. No, ya la comí. Fíjate, hay una Ok. ensalada de papaya verde que en la comida Thai Ok. que la hacen con zanahoria y papaya verde. Y me encanta, ¿Ok? pero está verde. Entonces no es la papaya, sino su edad, exacto. su maduración. Me encanta. Ahí Sí. hubo una distorsión, entonces por eso Sí, accedió. ya no me como papayas maduras, ahora me como papayas jovencitas, buenas, Ok. verdes. Me encanta. Hablamos me de las encanta. verduras, de las Ok, frutas, de las frutas. totalmente. Sí. Ay, y si no, es proyección. ¿Qué Claro, estás pensando? exacto. Y no estamos proyectando Es nada. correcto, Es un podcast es correcto. sano, muy sano. Ok, me encanta. Entonces, fíjate, así se forma la proyección. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto para poder avanzar con el tema? Es que entiendas que si tú no te conoces, vas a elegir la opción que tienes a la mano. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, no hoy, manches. por ejemplo, yo no tengo el gusto todavía de conocer varios países. Sin embargo, sé que ahí están, amigo, por eso no hay prisa. ¿Sí me explico? Siga Luisito Comunica. Ok, para Hablan por el entenderlo. mundo. Yo conozco todo el Ok. mundo por estos cabrones que hacen contenido. Perfecto, No, pero sí ahí hay está, que un super viajar, hack. Jerry. Vas a viajar, vas a ver. Hecho está, Muy poco. y por eso viene desde una vibración alta y yo sé que está hecho. Ahí está el Jerry Sí. viajando, ya lo veremos, Sí. amigo. Ya La lo siguiente, sientes, ya lo los sientes. podcasts los vamos a hacer a nivel mundial. George, ¿dónde andas? Obviamente. Vamos hay a que darle. hacerlo. Andamos en Europa, y así está, hecho está. Oye, estaría Y aquí padrísimo. lo estamos plasmando y este va a ser un ejemplo, amigo. Y me encanta que se quede plasmado porque Sí. es la forma en la que lo decretamos. Entonces, si tú no tienes opciones, vas a elegir las que tienes. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de vida está sesgado por tu falta de conocimiento. Si tú conoces 3 deportes, por eso todos quieren fútbol, amigo. El único que hay. Porque es el que juegas con el frutzi, el que juegas con lo que tires. Por eso todos quieren ser futbolistas y ese creen que es el propósito, pero está sesgado. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Autoconócete. Haz varios deportes, toca la guitarra, sal y habla, conecta con eso, porque ahí es donde va a estar más filtrado realmente a qué veniste. Y el paso número 2 se siente. El alma, Dios, la vida, el universo se expresa a través del sentimiento, amigo. Entonces, ahí está. Esa intuición que le llamamos es esa parte donde tú conectas y dices, wow. O sea, lo habla en el libro de Fluir, que cuando el tiempo se pasa más rápido, más lento, ahí estamos realmente en el presente. Me explico, porque ahí es donde, ¡pum!, se paraliza o se pasa más rápido y ahí es donde estamos conectando. Los sentimientos, el corazón siempre te va a decir, es el indicador mayor, amigo. Es la mayor brújula que tenemos. Entonces, conoce varias cosas y tu corazón te va a indicar cuál es. Y entonces luego, con base a eso, le creas un modelo de negocio. Y entonces ya contactas a mi querido George y ella Sí. te hace un modelo de negocio, te apoya en toda esta parte, en toda la estrategia, en todo el know-how, porque ahora no hay nada, no hay mayor emprendimiento que el emprendimiento de tu alma, amigo. Y ese Está es el más buenísimo. bonito. Que tiene unas palabras, ¿no? ¿Cómo son las palabras Claro, del emprendimiento? Soulpreneur. Soul. Ajá. Bueno, ahí me ayudas para que lo pongamos Ok, en el sí, sí, título sí. del podcast. Como la película de Soul y, Soul. y le pones Preneur. Ah, Soulpreneur, ¿no? Ajá, ok. exacto. Oye, Jerry, a ver, y ya mensaje final para los emprendedores. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por ellos? Aquí a tu cámara. ¿Tú qué puedes hacer por ellos? Ok, me encanta. Primero que nada, yo puedo apoyarte a elevar tu nivel de conciencia. Tu nivel de conciencia no es más allá que tu programación, tus creencias. ¿Cómo? Primero, detectando cada línea de programación con base a poder ver en qué momento específico. Así tal cual, como yo te lo platico de, oye, me di cuenta ayer que me programaron a esta edad y pum, a partir de ahí empecé a funcionar así. Así lo encontramos. Entonces, tengo un programa llamado The Consciousness en donde en 8 semanas apoyamos a los emprendedores y a los líderes en crecimiento a que puedan reprogramar su mente de forma sustentable y permanente. ¿Por qué, mi querido George? Porque descubrimos la raíz. Y la raíz es la creencia. Creencia es igual a resultado, amigo. Entonces, cuando encontramos la raíz, es como sacar, ¡pum!, toda la raíz completa del árbol que no estaba creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que por consecuencia llegan los resultados. ¿Me explico? Por consecuencia actúas, por consecuencia te comportas con base a eso. Entonces, ¿qué puedo hacer por los emprendedores? Apoyarlos a reprogramar su mente de forma permanente, amigo. Y me atrevo a decir permanente porque es una realidad, amigo. Cuando tú creces en conciencia, no hay vuelta atrás. No bajas de ese nivel de conciencia. Entonces, el eslogan de todo lo que hago y de mi marca personal es: del nivel de conciencia es el nivel del juego. Entonces, de tu nivel de conciencia va a ser la experiencia que manifiestes. Yo antes, en un nivel de vida chiquito, en un nivel de conciencia chiquito, pues mi tema número 1 era sacar para la comida, amigo. Vivir.
¿Me explico? Entonces crecí de conciencia y hoy es otro el tema. Hoy es cómo llegamos a más emprendedores, cómo llegamos a más líderes, cómo apoyamos, cómo crecemos, cómo nos sumamos, cómo contribuimos. ¿Por qué? Porque del nivel de conciencia es el nivel del juego. Entonces, si tú estás cansado literalmente de seguir repitiendo los mismos patrones, de seguir teniendo los mismos resultados, la respuesta no está afuera. Te quiero ahorrar años de caída, la respuesta no está afuera, la respuesta siempre ha estado aquí. Y te voy a decir esto último, amigo. Todas las experiencias de vida que nosotros vivimos como dolores, como fracasos, como heridas de la infancia, como tú le llamas o como has escuchado, nosotros mismos las dejamos a nivel alma. Entonces imagínate que tú vas al bosque y para no perderte vas dejando marcas. Esas marcas son todas esas experiencias de dolor que tú mismo dejaste a nivel alma. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de venir tú y yo a la vida y cualquier persona ya dejó esas marcas a lo que venimos a trabajar, a lo que venimos a recordar. Entonces, esas experiencias de dolor, amigo, cuando tú las trasciendes no son más que bendiciones disfrazadas, bendiciones ocultas. ¿Por qué? Porque detrás de cada reto que nosotros mismos nos dejamos está esa vida. Por eso la dejamos. A ver, voy a dejarme esta experiencia de mi papá en la cárcel para conocerme, para retarme como hombre, para crecer como hombre, amigo. Y tú y yo sabemos que como hombre se crece formándote con dolor. Un hombre no puede crecer en el amor. Ese después elige, pero un hombre se forma en el dolor, en el crecimiento, en el reto, en la acción. Ahí es donde crecemos, amigo. Entonces, ese sería el mensaje que yo quiero compartirle a tu audiencia y a todas las personas que vean esto. Todos los resultados que hoy tienes están ligados totalmente a tus creencias. Así que si quieres manifestar una vida diferente, quieres crear una vida permanente, amigo, la raíz son las creencias. No, pues, querido Jerry Hack Jerry, ¿cómo es tu marca personal? Gerardo Silva. Ajá, Gerard Silva. Gerard Silva, es fantástico escucharte cómo desarrolla los temas, cómo te he visto crecer desde que te conozco hace 2 años y algo, ¿no? Más o menos. Sí. Cómo has ido buscando perfeccionar la manera en que lo ejecutas, cómo lo haces. Porque siempre lo he visto trabajando, siempre lo he visto compartiendo, trabajando, sirviendo. Incluso tú y yo venimos de la bandita esta de los que no cobran por hacer las cosas para ayudar a las personas. Es correcto. Y pues gracias por compartirte con nuestro público, querido Gerardo, por venir él viene desde la Ciudad de México acá a León, que son un chingo de horas y un chingo de riesgos, y los tomó para venirse a compartir con ustedes. Así que gracias, hermano, por compartirte con nuestro público, con nuestros emprendedores. Y por favor sigan a Gerardo, aquí están todas las redes sociales acá abajo del video. Y bueno, pues el mensaje es tienes que reprogramar para alcanzar tus objetivos, tienes que visitar las redes sociales de Gerardo, tiene muchísimo contenido que ofrecerles y les mando un fuerte abrazo, un saludo. Emprender para no depender. Emprender para no depender. Podcast, entrevistas, revelaciones, hablar desde el corazón, el emprendimiento desde todas las perspectivas.